Hola, sean todos bienvenidos nuevamente a otro episodio del Camino Marcial, el podcast, y bienvenido a mi canal de YouTube ICAMPR, Instituto Castillo de Artes Marciales Puerto Rico. Y acuérdense de siempre darle like, comentar, compartir este contenido para que le llegue a todas las personas posibles. Y gracias por hacer este su canal número 1 de artes marciales aquí en Puerto Rico. Y saludo a todos los que nos ven desde otras partes del mundo. Así que comenzamos. Ok, vamos a hablar de la importancia que se le da a las artes marciales en la sociedad, especialmente en comparación con otros deportes, otras disciplinas de deporte que no sean artes marciales. Pueden ser deportes de contacto, pero no necesariamente de artes marciales. Lo primero que quiero tocar es que muchas veces cuando hacemos deporte, entiéndase también las artes marciales, incluyéndolas, es que hay familias, padres y practicantes que le dan mucha importancia a los deportes que puedes hacer una carrera millonaria. Entiéndase, pues, béisbol profesional, NBA, fútbol, ese tipo de cosas, lo cual está muy bien. Ahora, lo que nos pasa a nosotros en el mundo de las artes marciales, las escuelas, las academias de artes marciales, me deja saber siempre ahí en los comentarios si ha tenido una experiencia similar o qué piensa de esto. Pero sabemos que lo que hemos pasado por esto, muchas veces, por seguir un sueño, ¿sí? Por seguir una meta, pues dejamos a un lado muchas cosas que tenemos más al alcance, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque no tengo los números ahora, pero la estadística de un puertorriqueño que llegue a la NBA, pues ya sabe que es .00003. ¿Cuántos puertorriqueños ha estado en el NBA en la historia de Puerto Rico? Pues ya sabe que es bien mínimo. Igual en todas las otras profesiones. Hay puertorriqueños en todos lados, pero el número es bien mínimo. Ahora, no se desanimen, el que me está escuchando eso, no quiero por ningún motivo desanimarlos y decir que no se puede. Sí se puede. Otros han podido, usted puede. Ahora, a lo que voy es que le damos la importancia a eso que está muy bien, pero renegamos muchas de las otras cosas que son más accesibles. Y pues creo que también hay que ser realista y hay que ser un poquito balanceado en lo que nosotros queremos en la vida. Por ejemplo, pues yo quisiera ser más alto, pero no puedo. Yo quisiera ser campeón juvenil, pero ya soy adulto. O sea, hay cierto tipo de cosas que no están de mí, o hay ciertos tipos de cosas que no están al alcance, es lo que quiero decir. No están a mi alcance por la razón que sea. De unos ejemplos ahí bobos, pero para que tengan una idea. Entonces, cuando usted va a practicar un deporte, si usted va a hacer una carrera de deporte, debería, ¿verdad? Siempre empezamos como atletas, no como para vivir de ello. Luego en un futuro hay gente que vive de ello y excelente. Pero en el caso de las artes marciales es bien difícil como atleta vivir de las artes marciales, a menos que no se vaya a competencias como UFC, que pues ya pagan un poquito más, y estas ligas que pagan, que pudieras hacer una carrera. Pero igual, el número es bien reducido. No todo el mundo puede estar en UFC. No todo el mundo puede ser boxeador a esos niveles, ¿sí? Pero si usted está practicando artes marciales, no las reniegue. No les quite el valor porque no sea tan remuneradas como otros deportes en cuestión de plata, de dinero. Así que nada, tenga eso en perspectiva, porque nosotros tenemos mucho que aportar. Las artes marciales tienen mucho que aportar para ustedes. Y de eso sí que hay muchos ejemplos, demasiados ejemplos.
de que las artes marciales ayuda a todo el mundo. Prácticamente, por lo menos el 90% les ayuda. El otro 10% es que no se deja ayudar o tuvieron la mala suerte de no encontrar un buen instructor o una buena escuela. A ver. Okay. Próximo tema. Próximo tema es cuando el reconocimiento, cuando uno hace cosas grandes, usted siempre va a ver, se va a dar cuenta que, por ejemplo, en las noticias locales, no sé en otros países, estoy casi seguro que en la mayoría de los países, pero hay países como Argentina que el taekwondo es mucho más grande, más reconocido a nivel nacional. Pero en la mayoría de los países, de nuestros países, usted ve la sesión de deporte en las noticias y es bien raro ver algo de artes marciales, es bien raro. Usted ver las noticias en los eventos de artes marciales es bien raro. La cobertura no es la misma que cualquier otro deporte. Y claro, eso se debe a diferentes factores. En Puerto Rico se debe al factor de que las ligas o los torneos como baloncesto venden taquillas, hay coliseos, es un deporte pues, mundialmente más apoyado en ese sentido, donde se paga, donde hay un comercio involucrado en los torneos y en las ligas de artes marciales, pues solamente van los que son aficionados, los amateurs del arte y sus familiares y se acabó. No tiene esa cobertura. Aunque en otros países, como dije, en el caso de Argentina, que se televisa a nivel nacional, pues tiene mucho más alcance. Pero en el caso de Puerto Rico y en muchos países, pues sé que no es así. No es así. Y pues eso es una de las diferencias que tiene. Ahora, eso no quiere decir que porque no tenga ese reconocimiento de los medios, sea menos, sino está esa historia ahí de que es así, la cosa es así. ¿Sí? Lo otro es que cuando vamos a hacer artes marciales, por alguna razón los familiares, hablemos de los niños. Cuando hablamos de los niños, tengo un niño de 5 años y va a hacer artes marciales. Quizás es mi percepción, no siempre, pero he visto en muchos casos que los padres algunos padres creen que es como un cuido. Yo he tenido padres que me dejan a los niños de 5 años y se van. Y no es malo que se puedan ir, o sea, están seguros con nosotros, ellos se sienten a gusto y qué bueno que un padre se sienta cómodo dejando a sus hijos con nosotros, sus hijos pequeños con nosotros. Eso lo puede entender, pero no es un cuido, no es donde voy a dejar a mi hijo y lo recojo después. No debería ser el caso, debería ser algo en esas edades, un poquito más de apoyo, claro. Hay padres que trabajan y no pueden, pero tengo padres que si ellos no pueden, si no viene mamá, viene papá, si no viene abuelo, viene el tío, y siempre buscan la manera. En última instancia, si no pudieran por cualquier cosa, pues está bien, están seguros con nosotros, pero que no sea uso de costumbre de que aún pudiendo, pues yo lo dejo y me voy, porque no quiero estar allí sentada, perdiendo el tiempo, porque no está perdiendo el tiempo, está viendo a su hijo practicar y aprender y siendo parte de. ¿Sí? Así que no es un cuidado. Cuando ya son adolescentes, peor todavía. Los adolescentes, ahí sí que yo no veo a ninguno de los padres. Bien raro, el 99% de los padres no van. Y pues yo sé que los adolescentes pues tienen que volar por sí mismos y ese tipo de cosas. Y no pretendo también que estén todos los padres siempre y todos los padres ahí todos los días, pero hay padres que nunca los veo. Nunca. Y cuando digo nunca, es nunca. Y eso pues ya es extremo, ya eso no debería ser el caso. De que tampoco nunca, aunque sí los adolescentes ya están grandes, pueden estar solos, etcétera. Que no seas un padre ausente de tu adolescente en las prácticas de artes marciales. Lo otro, los adultos. Entonces, en el caso de los adultos, pasa de otra manera. En los casos de los adultos es, claro, no tiene que venir mami o papi, aunque pudieran venir. Hay casos que conozco que vienen, pero el hermano, que venga el hermano, que venga las esposas. A veces viene el papá y mamá no viene, o viene mamá y papá no viene. Entonces, ese tipo de cosas, pues no es la ideal, no es la ideal. Claro, todo el mundo tiene sus roles, digo, en el estándar. Hay gente que no puede.
y no puede, ¿está bien? Eso lo podemos entender, pero hay gente que puede y no lo hace. Y lo que yo estoy diciendo aquí es que, aunque no sea siempre, pero que tampoco pasen 3 años y no veas a tu esposo, no veas a tu esposa, no veas a tu hijo adolescente practicar, que llegue de blanca a negra y nunca lo viste. No debería de ser. Siempre en un lapso de tiempo amplio se pueden hacer los arreglos para de vez en cuando poder verlo, los exámenes, un torneo o algo. ¿Sabes? ¿Por qué hablo todo esto? Porque una de los deportes más reglamentados, uno de los deportes más completos, de las disciplinas deportivas que más tiene que ofrecer a la sociedad, aparte del mero hecho de competir, de ser deportista, son las artes marciales. Las artes marciales, como bien saben, muchos de nosotros, pues complementan a la sociedad en diferentes maneras. Esto es un deporte con educación. Cuando me refiero con educación, no es que los otros deportes sean mal educados. Educación porque es la única disciplina que yo conozco al momento de deporte que no es solamente en lo físico. Cuando nosotros competimos, pues competimos en diferentes facetas, no solamente una. Y esas facetas pueden ser físicas o pueden ser mentales, ya sean con memorización de textos, practicando concentraciones, practicando balances, practicando liderazgo y ese tipo de cosas que amplían el macro ancho de lo que involucra las artes marciales. Ok, cuando hablamos de artes marciales es un espectro muy amplio, es muy amplio. Y claro está, no es lo mismo, quizás para los que no saben artes marciales, es lo mismo karate que taekwondo, pero los que estamos en el mundo de las artes marciales sabemos que no es lo mismo. Y es porque no estamos acostumbrados en que la gente particularmente no está acostumbrada a que un deporte tenga tantas variaciones. Porque cuando hablamos de baloncesto, pueden haber diferentes ligas que tienen unas reglas distintas, pero se juega igual. El juego de baloncesto se juega igual. Igual que el tenis, igual que el ping pong, pueden haber unas reglas que cambien, pero el juego se queda igual. En el caso de las artes marciales no es así, y se sobreentiende porque la razón de las artes marciales nunca fue para competir. Y las artes marciales, como se hicieron en diferentes partes del mundo, pues cada cual tiene su manera de ejecutar las técnicas. Y por eso hay un renglón bien grande en las artes marciales. Hay cientos de artes marciales en el mundo, que algunas se parecen más que otras, pero no son las mismas. Entonces, por ser tan distintas, cuando vamos a unir fuerzas, no es lo mismo que yo puedo hacer un equipo de la comunidad de baloncesto o de pelota y llamo a todos mis vecinos, hablo con todos los padres vecinos míos, mira su hijo, para que se incluya en el grupo de béisbol. Que él no sabe, pero no importa, le enseñamos y juega y ya. Y en 2 practiquitas están jugando. Porque es una regla universal y bien mínima lo que tienes que saber, por lo menos para jugar. Para jugar, pues tienes que saber lo mínimo. Claro, tienes que adentrarte más en el deporte para ser más proficiente, pero para pasar un rato recreativo con saber un poquito del deporte puede. En las artes marciales es completamente distinto. Las artes marciales, la dirección que toma las artes marciales es más académico. Es como ir a una escuela. Usted va a una escuela, por eso se le dicen escuelas, academias, porque usted va a un centro a estudiar. Usted no meramente practica, usted practica y estudia. Y cuando me refiero a estudiar es porque vamos a estar hablando de cosas anatómicas, vamos a estar hablando de cosas biológicas, vamos a estar hablando de cosas científicas, de física, de matemática, porque las artes marciales involucran todo eso. Depende del arte marcial que usted practica, pues va a ser el tema de la ciencia va a ser distinto. Así que, por ejemplo, tenemos en el caso de Kung Fu, que en el caso de Kung Fu, pues van a estudiar los animales. Pues entonces, si van a estudiar los animales, pues tienen que trabajar un poquito de lo que es la ciencia, el estudio de los animales para poder mimicar los movimientos acorde a ese animal. También se estudian las técnicas de elementos,
¿verdad? Del agua, del viento, etcétera. Y ese tipo de cosas, pues hace que enriquezca el conocimiento mental del deportista en este caso. Pero entonces tenemos en el caso de taekwondo tradicional, pues el taekwondo tradicional va a estar usando pues, las leyes de la física, de Newton, y pues aplicas todo eso en tu entrenamiento. Y pues hay otros artes, dependiendo de lo que usted haga, pues va a ser acorde lo que va a tener que estudiar. Aparte de que todas las artes marciales usted aprende por lo menos lo básico del idioma de ese arte marcial. Si usted hace artes marciales coreanos, pues va a saber terminología coreana. Si hace artes marciales japonesas, va a saber por lo menos las terminologías. Puede aprender japonés suficiente para entender una clase de artes marciales. Quizás no va a estar hablando con los japoneses si visita a Japón y va a estar en downtown allí hablando con todos fluido, pero sí puede ir a una clase, a un seminario donde se imparta la clase en japonés y usted pueda entenderlo por el entrenamiento que tiene del karate en este caso, y con el idioma que sea capoeira, con el portugués, etc. Así que el arte marcial pues involucra todo eso y vuelvo, digo todo esto en comparación con la sociedad y otros deportes específicamente porque las artes marciales han sido como diría, tan mal estereotipadas porque el cine está lleno y los de mi generación crecimos viendo en el cine películas de artes marciales donde pues el cine es para entretener y las artes marciales abren esa ventana de poder entretener a las personas, pero bien lejos de la realidad de lo que pudiera ser un arte marcial práctico y real. Claro, no todas las películas de artes marciales son reales, pero sí hay muchas películas donde tienen técnicas reales, técnicas, diría yo, sí, bastante prácticas para el diario vivir, pero la persona que no sabe, no sabe. Así que, y otra de las cosas es que para usted ser proficiente en las artes marciales toma tiempo. Usted practica un año baloncesto, usted practica un año pelota, usted puede ser decentemente bueno en una liga. Usted es un niño de 10, 11, 12 años y está un año practicando softball, está practicando soccer, puede llegar a ser muy bueno. Porque, ¿verdad? La repetición de lo que usted tiene que hacer en un deporte, en estos deportes deportivos, es bien mínimo en comparación con las artes marciales. Si usted va a jugar baloncesto, pues usted tiene que driviar y tirar la bola y se concentra en eso. Tiene que tener condición física y ese tipo de cosas, pero es más concentrado. Igual que en el boxeo, el boxeo es fuerte, pero el boxeo usted se concentra en las manos y en el movimiento del fútbol, de las piernas y se acabó, el juego se queda ahí. Natación, que es tremendo deporte, natación es de los mejores deportes, dicho por los doctores, pero tienes una sola función, vas a nadar y se acabó, ¿verdad? Hay diferentes formas de nadar, claro está, pero es nadar y ya. Y usted pensará, pues, las artes marciales, tira el puño y patada y se acabó. Sí y no. Lo que pasa es que depende del arte marcial que haga. Y hay personas que hacen múltiples artes marciales. Entonces, pues, en las artes marciales, pues usted va a tener que aprender a tirar puños, claro que sí, pero va a tener que tirar puños como humano, muchas veces va a tener que tirar puños como elemento, tirar puños como animal, como algunos animales, va a tener que tirar puños en dos pies, en un pie, brincando, girando, brincando, ¿sí? Igual las piernas, va a tener que hacer bloqueos, defensas, esquivas, rodadas, maniobras, ¿sabe? Rompecaídas, catapultas, aéreas, mariposas, ¿sabes? Mezcla todo lo que tengas que hacer en fútbol, quizás de un boxeador, pero tienes que hacer lo que hace el de gimnasia con las acrobacias, pero tienes que tener la resistencia en las piernas de un maratonista, tienes que tener buenos brazos como un boxeador, tienes que tener buenas piernas como un karateca, tienes que brincar mucho como un baloncelista. O sea, las artes marciales te involucran todo lo que hacen los otros deportes, todo. Más le añades que tienes que saber el origen de tu arte, quién es el fundador, cuándo se creó, qué significan los colores de rango, qué significa el nombre de esta forma. Se involucra tanto y tanto y tanto y tanto que en un año
en un año usted practicando baloncesto es bueno, puede llegar a ser muy bueno. Un año en artes marciales puede llegar a ser bueno, pero le falta mucho por aprender. Todavía en el primer año de usted practicar artes marciales sigue siendo principiante. Así que, pero que no se desanime, no se desanime por eso. Al contrario, lo que estoy diciendo es que es bien rico en el material. Tiene tanto que ofrecer pues que toma un poquito más de tiempo. Toma un poquito más de tiempo. Claro, y hay personas que llevan 3, 4, 5 años y no son buenos. Hay de todo. Pero en regla general, con un buen instructor, usted, aún en un año entrenando, puede ser bueno, pero no puedes estar con los mejores del mundo. O no los mejores del mundo, no puedes estar con los locales, con los cinturones negros locales todavía, porque en el mayor de los casos hay gente que tiene unas habilidades natas que en 6 meses están que cortan, pero ese no es la norma. Así que esa diferencia entre los deportes regulares y las artes marciales existe. Otra de las cosas es que, por desgracia, vemos en los deportes que no son de contacto, teniendo muchas peleas. Nosotros vamos a un torneo de artes marciales donde estamos peleando todo el día, peleando y salimos como amigos. Y a veces pues se ve mucho. No quiero decir que es la norma, pero se ve bastante donde en deportes que no son de contacto sale la gente peleando, salen enemistados. En las artes marciales también pasa, pero si se pone a pensar, es más entendible personas que están peleando, pues que se tengan riña, pero en un deporte como el baloncesto, tú sabes, que no se supone que estemos tirando puños y patadas, en el hockey, no se supone que estemos peleando, pues se pelea mucho. Y esto tiene que ver porque todos esos entrenamientos, y no quiero generalizar, pero sí la gran mayoría, una gran porción de estos coaches y de estas ligas están tan enfocados en ganar, que a toda costa tienen que ganar y se llevan a todo el mundo enredado por el medio por cuestión de ganar. Y eso pues hace que se nos vaya la empatía, porque todo es el yo quiero ganar, yo trabajé fuerte para esto, yo. Si el referí, el juez me hace una advertencia que yo entiendo que no es la que es, yo le voy a decir 3 cosas, ¿me entiendes? Y pues yo puedo entender entre la euforia del deporte, de la competitividad, muchas veces de la testosterona de los varones que se nos exalta demasiado, pero perdemos de perspectiva la razón de ser. Perdemos de perspectiva la razón de ser, que el deporte, no, esa disciplina, ¿verdad? En este caso hockey, fútbol, no es para eso. Es para tener cuerpo y mente sana. Pero los coaches y los entrenadores, pues a veces son los que pullan para que sean bien competitivos las personas y los preparan con una mentalidad más de yo por encima de todo. Y pues yo sé que hay a veces dinero de por medio. Yo siempre, cuando veo que hay deportes donde especialmente cuando hay dinero de por medio, pues el enfoque se va, el enfoque se daña, porque pues si tú vives de la competitividad, como peleador, y vives de esto, pues ya sabes que si pierdes, pues son tus habichuelas, es el pan tuyo de cada día. Es complicado. Pero por las artes marciales, pues puede ver que eso, aunque sí pasa, pero está bien controlado, donde menos pasaría en las artes marciales en comparación con los otros deportes que pasa en todas las ligas a cada rato. Y es por eso que usted va a ver una diferencia de las actitudes de los que son peleadores y de los que son artistas marciales. Coge el ejemplo de UFC. Usted ve a estas personas que se preparan de peleadores y son gladiadores, son peleadores. Yo vengo aquí a partir de la madre al otro, y como espectáculo, como gladiador, como romanos allá en los tiempos antiguos, donde yo soy el macho, yo soy el cacique, yo soy el que soy, y cuando noqueo a alguien, yo lo celebro, mi ego se eleva, y todo el mundo en la euforia, lo dejo inconsciente, y cuando vienes a ver, eso es bárbaro. No lo estoy criticando de
de manera, no quiero ser despectivo con lo que estoy diciendo, pero póngase a pensar, póngase a pensar. Una multitud gritando a lo loco, eufóricamente contento porque otra persona dejó inconsciente a otro en el piso donde perdió el conocimiento, o sea, y la gente gritando, es como si estuviéramos los años de antes. Y sin embargo, cuando ves las artes marciales, en las artes marciales, en la mayoría, no en todas, pero en la mayoría de las artes marciales, el contacto se regula. No puedes dar tan fuerte. De hecho, cuando das muy fuerte, te amonestan. Te dan una amonestación, te dan un warning. Porque el juez te dice, bájale a la fuerza. ¿Okay? Hay otros deportes más de contacto, kickboxing, ese tipo de cosas, donde van a dar más fuerte, pero vas a ver que están más cubiertos, tienen careta, tienen guantes, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Y cuando aún así ven que el juez central ve que le están dando muy duro a alguien, aunque sea full contact, se mete en el medio y para la pelea. Y estamos tratando de cuidar siempre. Pero la razón en este caso de UFC no es darle suave, la razón no es cuidar al otro, la cuestión es darle lo más fuerte hasta que se le apaguen las luces, ¿verdad? Y esa diferencia está ahí. Pero cuando yo noqueo a una persona, cuando yo pongo inconsciente a una persona, ese es mi trabajo, demostrar quién es mejor. Y un golpe mío te puso inconsciente, entonces viene lo próximo. Ya te puso inconsciente, se acabó. No, tras que te hago inconsciente, yo lo voy a celebrar. Y tú sabes, yo personalmente, pues ahí pues tengo un poquito de reparo porque no es mi filosofía, pero eso soy yo. ¿Está bien? Así que todo este tipo de cosas hace que las artes marciales sean completamente distintas, aunque son deportes de contacto, igual que el boxeo, igual que el MMA. Sale del cajón porque no tratamos, y digo en regla general, y en regla general porque hay casos, pero sale del cajón de la esfera donde es un show para romperle la madre al otro. Y mucha gente dice, las artes marciales son violentas. No, pues vieron películas de Hollywood, están viendo películas chinas. No, las artes marciales no son violentas. Las artes marciales te ayudan a ser violento, entre comillas, o sea, aprender a defenderte, a tirar puños y patadas, pero te enseña aún más que porque tú eres peligroso tienes que comportarte, porque tú puedes ser peligroso con otros, tienes que aguantarte. Y solamente las técnicas peligrosas existen para momentos peligrosos. ¿Sí? Yo siempre le doy esta analogía a mis estudiantes. Nosotros queremos ser como un extintor de fuego. Los extintores de fuego los tenemos en los establecimientos, pero no los tenemos porque queremos que haya fuego. No los tenemos ahí porque queremos usarlos, los tenemos ahí por una emergencia. ¿Sí? Así que nosotros tenemos esas técnicas como un extintor de fuego. Los tenemos ahí porque, por si acaso, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. ¿Sí? Bueno, nada, ya voy para media hora hablando aquí con ustedes. Lo que quería era compartir con ustedes de la comparativa en las artes marciales, en la sociedad, cómo la gente lo ve, cómo yo lo veo. Me dejan saber ahí en los comentarios cómo ustedes lo ven, qué le ha pasado, qué ejemplos me pueden dar, y en comparación con otros deportes. Porque a todos nos ha pasado de que se creen que porque hacemos, en el caso de nosotros, hacemos taekwondo, somos deportistas nada más y no nos podemos defender. Y otros piensan que porque somos artistas marciales somos violentos y no podemos hacer un deporte limpio como cualquier otro, como el baloncesto o el soccer. Hay de todo, pero ya saben que esto es un mundo bien amplio en las artes marciales y es infinito. Infinito. Hay artes marciales que jamás usted va a terminar de conocer en el mundo. Así que, como siempre, gracias por visitar este canal. Siempre comparta, siempre sea parte de nuestra conversación. Gracias por hacer este canal de ICANN PR el favorito suyo para información general de artes marciales con un poquito de
de concentración en el taekwondo ITF, claro, porque es lo mío, pero gracias a todos los artistas marciales que están aquí. Recuerden que vamos a seguir haciendo muchos videos continuamente de diferentes artes marciales. Si usted quiere hablar de un arte marcial en particular, déjamelo escrito por ahí, si no lo ha visto, si no lo hemos hablado ya, y que si yo no tengo la información la vamos a buscar de alguna manera. Y pendiente a lo que viene, lo que se avecina por ahí, porque viene una temporada nueva del Camino Marcial, el show. Busca el playlist. Tenemos el playlist del Camino Marcial y el Camino Marcial, el podcast, que es pero tenemos el Camino Marcial, el original, que es el show. Son mis experiencias vividas en mi entrenamiento de artes marciales a lo largo de estos 40 años que llevo en las artes marciales. Y esta nueva temporada que se avecina, vamos a estar visitando diferentes escuelas, y vamos a estar visitando diferentes países, y vamos a estar comparando los diferentes artes y las diferentes técnicas. Vienen muchas cositas buenas, así que no deje de suscribirse para que esté notificado de todo lo que se avecina por ahí, no se pierda nada. Así que gracias como siempre por visitarme, llegar hasta acá, y hasta entonces nos veremos nuevamente.